El puente se emplaza dentro de la zona urbana de la ciudad, que es una zona que no es tuición de la Dirección de Vialidad directamente, pero en el marco de cooperación y de ayudar a la comuna de Melipilla, la Dirección de Vialidad en su oportunidad hizo un compromiso de poder apoyar un poco a darle solución a este problema que existe en el acceso al Camino del Bajo. Y dentro de ese marco se elaboró un proyecto para darle solución al acceso, que en sí el acceso es bastante complejo, está muy cercano a la ruta, lo que genera dificultades tanto para trabajar como para desarrollar una obra nueva, porque cualquier obra que se desarrolle va a necesitar espacio para ubicarla, por lo tanto es una zona compleja. Estamos en etapa de buscar el contratista que permita ejecutar el proyecto que está elaborado. Incluso el proyecto que tenemos en este minuto se está evaluando si lo podemos modificar, porque en realidad por las condiciones, como les decía anteriormente, es complejo. Si estamos en esa etapa, hoy día nos reunimos anda el director regional por acá visitándonos y está muy preocupado por esa situación en particular. Vamos a tratar de ver si hoy día podemos aclarar un poco el tema y poder tener más información definitiva y poder ir conversando ya en algo más concreto. Por este minuto estamos en etapa del proyecto que ya realizamos, poder materializarlo en el corto plazo. Pero no tenemos todavía fecha como vamos a poder... ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están trabajando en este puente, en esta pasada? A ver, el proyecto se empezó a trabajar en el año 2012. Se terminó el proyecto, se evaluaron varias alternativas y ahora entramos en la etapa que es la ejecución y como le digo, estamos viendo cómo poder adaptar el proyecto original que se definió. Así que esa es la etapa que estamos en este minuto, pues resolviendo cuál va a ser la opción que vamos a tomar definitiva. Viene una etapa segunda, hay que conversar con los canalistas y la autoridad respectiva para poder consensuar la solución y para darle un rápido desarrollo. A ver, una etapa es coordinar el armado de un puente con hormigón o con fierro de alta consistencia, pero ¿este puente quedaría apto ya para pasar camiones de alto tonelaje? A ver, esas son dos cosas. Uno, lo inmediato es poder construir una obra que permita mitigar la situación actual. Posteriormente habrá que, en conjunto del municipio, que esto como es radio urbano, el municipio tendrá que evaluar si va a pretender que esta vía darle un tránsito pesado, qué características le va a dar para poder resolver una obra definitiva, digamos, ya a largo plazo. Pero en este minuto lo que Vialidad se comprometió es poder elaborar una obra de mitigación que permita solucionar el problema que hay hoy en día, que la seguridad tanto para los usuarios, hablemos de vehículos, como usuarios personas, para que necesitan por el lugar. Tenemos colegios cercanos, no es una obra, y una población también que se está construyendo. Importante. Por lo tanto, la obra, para que quede claro, no es una obra de largo alcance, sino una obra para mitigar digamos, lo que existe hoy en día. O sea, podríamos hablar de reparación solamente de momento. O sea, va a ser una obra nueva que sí, una obra nueva, pero no una obra definitiva de largo aliento. Que en el fondo es poder mejorar las condiciones de seguridad del sector. Además que viene desarrollándose el proyecto definitivo de la ruta antigua, que en este minuto está culminando el año 2013 lo que es a la altura del acceso a Pomaire, y debería continuar ese proyecto dentro de este año, desarrollar el proyecto para poder iniciar la ejecución del tramo hasta el tramo final, que es el acceso a Cuncumen. Y obviamente pasará por el sector donde está el puente y veremos que se contemplará como obra definitiva cuando se llegue el proyecto definitivo de la ruta antigua. Por eso que tampoco no es razonable plantear una obra de largo aliento pensando que es un proyecto que va a tener interacciones, modificaciones en el sector. Esa es la razón de fondo, digamos.